Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, las personas que integran este Consejo Distrital Electoral 1 de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Siendo las 13 horas del 15 de abril del 2021, damos inicio a la sesión extraordinaria a distancia de este Consejo. Previo proceder con el primer punto del orden del día, le pido al secretario, por favor, explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en la herramienta Zoom. Este es el punto número 1. Punto número 2, podrán activar el micrófono una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. Punto número 3, como anfitrión podrá activar o desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. Punto número 4, durante el desarrollo de la sesión deberemos mantener la cámara de video activa. Punto número 5, se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta de Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. Punto número 6, las votaciones serán nominativas, es decir, que solicitaremos el sentido de su voto a la consejera presidenta y a la consejera y consejero propietarios electorales integrantes de este consejo. Durante la sesión, se sugiere que tengamos habilitado el correo electrónico para recibir una nueva liga de acceso en el supuesto únicamente de que se pierda la conexión en turno. Finalmente, de presentarse algún inconveniente técnico, podremos comunicarnos con el personal de apoyo técnico a efecto de resolver esta situación. Muchas gracias, secretario. ¿Alguno de los presentes tiene alguna duda o comentario? De no ser el caso, proceda, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. Este primer punto consiste en la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera electoral y presidenta de este consejo, Tania Reyes Obeso. Presente. Consejero electoral, Joel Javi Montes López. Presente. Consejera electoral, María Rosa Sánchez Live. Presente. Gracias. Secretario del Consejo, Víctor Hugo Guerrero López, el de la voz, presente. A continuación procederé con los representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Gracias. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Gracias. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Presente. Gracias. Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Gracias. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Consejera presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Muchas gracias, secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con todo gusto, el siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, del cual procedo a dar lectura. Punto número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Punto número 3, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Punto número 4, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la previsión de espacios para los distintos escenarios de cómputo, así como la logística y las medidas de seguridad a utilizar para el resguardo y traslado de paquetes electorales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Y por último, punto número 5, clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levanten la mano a efecto de listar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, secretario, someta a votación el orden del día. Con todo gusto. Consejera presidenta Tania Reyes Obeso, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral Joel Javi Montes López, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral María Rosa Sánchez Live, ¿el sentido de su voto? A favor.
Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13:05. Perdón, continúe, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El tercer punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, del cual procedo, si me lo permite, a dar cuenta. Okay. Primera, con el acuerdo número CGIEC/091/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueban los materiales didácticos que se utilizarán en las capacitaciones a las y los integrantes de los consejos distritales y municipales respecto al desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Segunda, con el acuerdo número CGIEC/092/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueban los pactos de civilidad que suscribirán las dirigencias estatales de los institutos políticos en el marco del inicio del periodo de campañas, así como las candidaturas registradas por partidos políticos, coalición y candidaturas independientes que contienden por un cargo de elección popular durante el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Tercera, con el acuerdo número CGIEC/093/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueban las reglas básicas para la celebración de los debates del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Cuarta, con el acuerdo número CGIEC/096/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se designa a la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Salamanca para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Es cuanto, consejera presidenta. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo el informe de mérito por si alguien desea hacer algún comentario o observación en este punto. Si no lo es así, por favor, continúe, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, por aquí detecto que acaba de ingresar el representante Abraham Ramírez del partido Redes Sociales Progresistas, entonces lo hago constar a la 1:08. Muy bien, secretario. Proceda con el cuarto punto del orden del día, por favor. El cuarto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la previsión de espacios para los distintos escenarios de cómputo, así como la logística y las medidas de seguridad a utilizar para el resguardo y traslado de paquetes electorales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 1 la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación sírvanse manifestarlo de la forma establecida. Por favor, secretario, ¿me apoya con el sentido de la votación? Consejera presidenta Tania Reyes Obeso, el sentido de su voto. A favor. Consejero Joel Javi Montes López, el sentido de su voto. A favor. Consejera María Rosa Sánchez Libre, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las
13 horas con 10 minutos. Esta consideración de quienes integramos este consejo, el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, si hay algún representante que necesite o solicite intervención sobre este punto, háganlo manifestarlo de la forma establecida a efecto de que el secretario proceda a enlistar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, secretario, por favor, someta a votación el proyecto de acuerdo referido. Con todo gusto. Consejera presidenta Tania Reyes Obeso, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Joel Javier Montes López, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral María Rosa Sánchez Libre, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de referencia se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 10 minutos. Muchas gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El quinto punto es el relativo a la clausura de la sesión, consejera presidenta. Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 11 minutos del día 15 de abril del 2021, se da por clausurada esta sesión extraordinaria, agradeciendo a quienes integramos este consejo su asistencia y participación. Muchas gracias. Excelente tarde. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes.